Perdí terreno el día en que el director advirtió que yo usaba los dos sistemas a la vez. Por otra parte, con perfecta sinceridad, puesto que Sir Craven en efecto jamás me turbó, siquiera con una súplica muda, aunque si hubiera atrevido a hacerlo, no por ello lo habría censurado. Qué difícil, qué imposible de decir es la verdad. ¿Por qué nos hemos amado tanto Sir Craven y yo? ¿En qué consistió ese extraño amor? Al respecto, mis conocimientos son tan escasos como los del director. El director no concibe sino las situaciones definidas, no se conforma con los matices imprecisos del sentimiento. También él vacila entre dos actitudes, o bien nos reprocha a mis amigos y a mí el no ser como todo el mundo, o bien trata de descubrir en nuestra conducta los móviles de todo el mundo. A su juicio, la primera de esas acusaciones sería, y con mucho, la peor. Nos absorbería como culpables conscientes antes que como excéntricos. Acaba desconcertándolo el hecho de que no intento nada para obtener la libertad condicional por la que suspiran los demás prisioneros, y a la cual a todas luces ilegalmente tendría derecho. Ha tenido la amabilidad de reiterarle a Jerónima que, según él, no seguiré aquí por mucho tiempo. Como la novedad no me causó la menor impresión, el otro día no pudo menos que exclamar: «¡Caramba! Se diría que le complace la prisión». Y las sospechas se multiplican día tras día. ¿Seré perezoso? ¿Estaré lleno de deudas? ¿Me habrán amenazado mis enemigos? ¿Me repugnan secretamente el matrimonio y la vida normal? ¿De qué me protege la cárcel? Ah, me protege sobre todo de mí mismo y de mi incapacidad, de mis remordimientos también. Me libera a bajo precio de la necesidad que siento de expiar mis locuras, mis arbitrariedades, la tonta existencia que causó la desesperación y la muerte de Sir Craven. ¿Cómo explicarle esto al director? Sin embargo, está lejos de ser imbécil. Bajo la monarquía, bajo el fascismo y después bajo la república, como mañana bajo cualquier posible régimen, este hombre se consagra, no sin cierta grandeza, a la defensa del orden, menos a las sucesivas formas del orden que a su principio eterno y sagrado. Siente horror por los tumultos. Qué lástima, me ha dicho. Usted y sus amigos, gente de mérito, gente inteligente, pero débiles. Es la época lo que los ha echado a perder. En lugar de servir al bien, sirven ustedes al mal. El mundo está a punto de derrumbarse. 10 justos tal vez bastarían para mantenerlo en pie. En la policía, la gente como yo tiene una función negativa. Aunque necesarios, apenas somos inútiles y muy a menudo nefastos. La función positiva le corresponde a la gente como usted. Por designio de Dios, usted debe reformar y crear, y he aquí que por el mal empleo de sus mismas cualidades, en razón de no sé qué fatalidad, entra usted en la ronda infernal, agrava el desquicio, la confusión universal. ¡Qué pena! Dios, pobre. Sentí impulsos de abrazarlo. Su discurso tenía el acento de una plegaria. Compadecía sinceramente a Dios por haberse confiado a tan indignas manos. En nuestras débiles manos, demasiado débiles hasta para ensuciarse de veras, juzgaba con especial severidad a la condesa Nerelli, precisamente en razón de sus méritos y de su eminente rango, méritos y rango que, en opinión de él, la propia interesada había bastardeado y desmerecido. La condesa vino a verme una vez. Con grandes honores se la condujo al locutorio, y como yo no supe resistir a la burguesa manía de solicitar disculpas y me confesé avergonzado por su excesiva bondad, aunque inefablemente feliz de que me permitiera al menos esperar su perdón, me dijo: «Señor, no os pido ninguna explicación. Habéis sido mi huésped, habéis caído en desgracia, y yo soy cristiana. En mi vida he visto a muchísima gente sometida a muy distintas pruebas, lo mismo que la enfermedad, la viudez o el desastre económico. La cárcel no es castigo, es prueba. Nada importa que la prueba sea justa, se trata de superarla. Aceptad, pues, la vuestra, así como yo me esfuerzo por aceptar las mías. En cuanto a la vana preocupación por el qué dirán, me es indiferente desde que, gracias a Dios, mis hijas se casaron». Estas palabras fueron transmitidas por el celador al director, que estuvo a punto de sufrir un ataque, pero la condesa tenía también otras cosas que comunicarme. Me mostró los avisos fúnebres que habían aparecido en las dos patrias de Sir Craven, algunas líneas en The Times donde se consignaba su verdadero nombre con el título de barón. En la prensa italiana, amplias columnas rodeadas por gruesas rayas y adornadas con la cruz y las palmas. La sua generosa gentilezza ai intracico incidente, giornata terrena, il cavaliere. Va a dormire nelle ombra stroncato, le anima nobile di. Ci vedeva serenamente la sua dei cipressi.
La condesa había variado esos textos según el tono propio de cada uno de los diarios en los que aparecían. La redacción estaba hecha en términos suficientemente sentimentales y populacheros como para que causaran impresión en el medio donde Sir Craven reclutaba al mayor número de sus amigos. Junto al nombre figuraba entre paréntesis y en caracteres bien visibles el sobrenombre, Sir Craven, rogad por él. La condesa me describió las exequias. Ella había dispuesto que fueran sencillas y que se oficiaran por la mañana. Entre los asistentes no se contó ningún familiar. Potron Duplessis había depositado su tarjeta en la urna de pésames al mismo tiempo que un secretario de la embajada británica, pero todo el barrio estaba en la calle, así como también muchos desconocidos llegados desde lejos. Hubo que prohibir la entrada a la casa mortuoria a muchos visitantes en extremo curiosos por presenciar la celebración del ritual anglicano, naturalmente muy poco edificante para el pueblo romano. Los restos habían sido conducidos a Florencia e inhumados en el cementerio de los ingleses en el panteón familiar, donde ya reposaba la madre del difunto. En casa de éste se habían encontrado documentos en los que sus últimas voluntades estaban así dispuestas, y también un sobre cerrado que había sido remitido al escribano. La policía estaba impaciente por conocer el contenido del mismo a fin de esclarecer las singularidades de esa muerte y de esa vida. Codiciaba asimismo los documentos personales, agendas y anotaciones de contabilidad que habían sido guardados bajo sello a la espera de que se designara heredero, en cuya presencia podría efectuarse una investigación en el departamento. En el primer momento cometí la bajeza de sospechar si tal medida no conduciría a revelaciones comprometedoras. Temí que en la tumba de Sir Craven estuviera expuesto a indiscreciones, a vilezas que no habría soportado en vida y que siempre había conseguido evitar, a mi juicio por su virtud, a juicio del director por milagro. Dudé de él, falté a su confianza. Sea como fuere, la condesa Nerelli se anticipó a purificarlo todo al decirme: conservad, querido joven, conservad vuestro afecto por vuestro admirable amigo. Os amó mucho, por eso Dios le perdona lo poco que quizás tenga que perdonarle. La condesa daba la impresión de saber algo más, y según se dice en mi tierra, de ir más allá con el pensamiento que cualquiera de nosotros, pero su reserva no autorizaba preguntas ni conjeturas. Se marchó tras de anunciarme que Monseñor Guadalcante se proponía hacerme a su vez una visita tan pronto se le presentara la ocasión. El prelado había renunciado a los honores, pero no a la tranquilidad. Ya no había para él más que censuras a causa de haber sido sorprendido por las cámaras en la ventana de la condesa, iluminado por todos los reflectores de una trágica mascarada. De nada le valía decir que la providencia lo había llevado hasta allí para que Sir Craven, aunque protestante, no muriera sin absolución. Ese no era el lugar de un obispo. Su noble ademán de perdón y hasta las palabras sacramentales que había pronunciado escandalizaban a parte del público en todos los cines del mundo. Fue, en su vida, la única bendición que dio Urbi et Orbi. Con toda premeditación me enfermé y en la enfermería donde fui atendido confié a Sor Caterina mis deseos de confesarme. Fue en vano que me propusiera llamar al capellán de la prisión. No quise saber nada. Me desagradaba ese sacerdote socarrón que mostraba menos respeto por el Evangelio que por los reglamentos y más por el director que por Dios. No repartía sino medallas, dicho sea de paso con bastante parsimonia. Sus sermones me fastidiaban. Sed profundamente cristianos, nos recomendaba con su voz agria, sin precisar jamás en qué consistía eso. Celebraremos dentro de poco tiempo la fiesta de la purificación de la Santa Virgen. Preparaos para una confesión general y para el sincero arrepentimiento de vuestras faltas. Aproveché pues la ocasión que se me brindaba la proximidad de esta fiesta e insistí ante Sor Caterina para que se le permitiera venir a escucharme en confesión al único consejero espiritual para quien mi corazón no tenía secretos, y pinté un retrato tal del santo obispo que Sor Caterina pronto ardió en deseos de arrodillarse después de mí ante tan amable juez. Se propuso pues satisfacerme, sobre todo porque esperaba para sí misma, como resultado de la visita y de la bondad de Monseñor Guadalcante, un especial sosiego. Sor Caterina había tenido muchos confesores, algunos de los cuales hasta se habían negado a absolverla, actitud que llenaba de desesperación a esa alma piadosa, aunque endurecida en un pecado casi increíble y tradicionalmente reservado a los impíos de sexo masculino, caso único quizás en toda Italia, lo mismo que la mujer vociferante e iracunda que yo había visto en la entrada del Vaticano. Sor Caterina juraba.
Reprimendas, amenazas, penitencias, novenas, firmes propósitos, nada había podido desarraigar esa costumbre de un corazón donde florecían, por otra parte, las virtudes más raras. Era más fuerte que ella, juraba tan suavemente como podía, pero juraba muy a menudo, en condiciones dramáticas y confusas, sollozaba a más no poder y me contaba la escena y mientras tanto juraba con indignación «¡Sacramento!» o bien «¡Hostia santa!». Los remordimientos no tardaban en distraerla de su aflicción, y vivía en acecho de todo eclesiástico de paso que consintiera en reconciliarla con Dios hasta la próxima recaída. Pero en los breves periodos de descanso en los que no juraba, Sor Caterina se comía las uñas hasta hacerse brotar sangre. Sor Caterina hizo llegar mi carta a Monseñor Guadalcante cierto día que tuve una disputa con el capellán por un prisionero que se había ahorcado en su celda. Yo quería costear una misa cantada, no tanto por el reposo de esa alma infeliz, pero ya liberada, como para brindar a los últimos compañeros del muerto la ocasión de reunirse y de pensar en él mientras escuchaban música. El capellán vacilaba, a causa del escándalo. Lo acusé de no tener sentimientos y, dado que me amenazó con ponerme a pan y agua, añadí que Olindo, el muerto, tendría de todas maneras su misa cantada y en la misma prisión, y que la cantaría nada menos que un obispo amigo mío. La extravagancia de estas palabras aplacó instantáneamente al capellán, pero conjuró también la protesta de mis camaradas que se enteraron del entredicho. Ninguno me apoyó. Una vez más, me era posible comprobar que la naturaleza humana se revela idéntica a sí misma en cualquier lugar donde el débil está sometido al poder del fuerte, pero que el débil no debe contar con el débil y que la única ayuda que le cabe esperar es la de alguien más fuerte que el fuerte. Sor Caterina lloró a lágrima viva y profirió algunas blasfemias, cuyo perdón se esforzó por obtener lo antes posible con el inmediato despacho de mi carta. Monseñor Guadalcante me hizo saber desde Sirmione, donde se atendía de reumatismo y se consolaba de su desgracia en compañía de su sobrina Teresa, que vendría a verme y a confesar a quien lo deseara el 2 de febrero, un día después de su regreso a Roma, y que cantaría la misa sin ornamentos fúnebres y que intercalaría en ella una sencilla recordación del difunto, ya que el oficio de esa fecha estaba reservado a la purificación, fiesta doble mayor de segunda clase. Por otra parte, no le gustaban los ornamentos fúnebres. El capellán, escandalizado, se manifestó de acuerdo y se puso a arreglar el oratorio con miras a una celebración episcopal. Hecho que en ese lugar, conforme a los recuerdos del mismísimo capellán, no tenía ningún precedente. En un post-scriptum de su puño y letra, Monseñor Guadalcante me decía: «Desde ya, oro todos los días por vuestro amigo», sin aclarar que se trataba de Olindo o de Sir Craven. Sor Caterina se sintió transportada cuando le mostré esa carta, que ya comentaban en diversos tonos las autoridades de la prisión. Otra correspondencia contribuyó a inspirarle mayor estima por mí, la que mi madre, ignorante de mis tribulaciones, continuaba enviándome al garage y que Jerónima se encargaba de hacer llegar a mis manos. Así me enteré de la muerte de Joachino. El índice de mortalidad era muy alto en esos momentos. Mi madre lloró a su inquilino como a un hijo adoptivo. Había pasado esas últimas semanas prácticamente en el hospital junto a él, sola primero, turnándose después con la madre del herido, a la que cobijó en casa tras de haberla hecho viajar desde Cremona. Hasta había tenido que vestirla, pues la vieja italiana había desembarcado en nuestra fría ciudad con un chal negro como único equipaje y calzada apenas con alpargatas. Más difícil había sido alimentarla, pues no probaba bocado y vaciaba subrepticiamente en el fregadero los platos de excelente potaje que las enfermeras le servían a hurtadillas. Todas las mañanas, al instalarse a la cabecera del lecho de su hijo, prorrumpía en lamentaciones y por las noches en imprecaciones, ya que él no le había entregado aún el dinero que sin duda ocultaba en alguna parte. Según se supo, Joachino tenía en Italia mujer e hijos, a los que la vieja pretendía, por considerarlo su deber, arrebatarles la herencia, pues de hacerle caso a la mujer era ligera de cascos. A lo largo de pacientes conciliábulos que el moribundo soportaba a duras penas, ora exaltado, ora deprimido por la uremia, lo convenció de no confiarle a nadie sino a ella el escondido tesoro que suponía fabuloso, y lo sorprendente del caso estriba en que ya cerca del fin, y luego de llamar a un funcionario del consulado para que registrara el hecho, Joachino sacó solemnemente de abajo de la almohada un fajo de billetes de 1000 francos que fueron contados una y otra vez sobre la cama.